a todas las personas que se están conectando en estos momentos para seguir otra edición de Estratos. Le doy la bienvenida también al invitado de hoy, que es Gerardo Mosquera. Bienvenido, Gerardo, a esta edición de Estratos con el tema de institucionalidad y políticas culturales en Cuba. Bienvenido. Gracias. Y muchas gracias también por participar. Y participar. Y sobre todo internacional, eres muy reconocido por el acompañamiento que haces a la generación de los 80 en Cuba. Sin embargo, participas también de la institución, digamos, de lo que es la conformación del Ministerio de Cultura en el año 76 y el acompañamiento a esa joven generación que en los 80 pues va a conformar lo que luego se le llama desde la crítica el nuevo arte cubano. Entonces queríamos empezar un poco por ahí, por los 70 y tu participación en la institución y estas nuevas generaciones. Sí, mira, en realidad yo comencé a trabajar como periodista en el ¿cómo es que se llamaba? En el Consejo Nacional de Cultura, como en el primer lustro de los años 70. Y entonces, 2 o 3 años después, pasé a la Dirección de Artes Plásticas del Consejo Nacional de Cultura. Y ahí me sorprende la creación del ministerio en el año 1976, que fue el resultado de la fusión de 3 organismos culturales que existían: el Consejo Nacional de Cultura, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, y el Instituto del Libro. Entonces se fusionan y dan lugar al Ministerio de Cultura. Esto no significó meramente una fusión, sino una subida de rango en la escala jerárquica de la administración gubernamental, puesto que la actividad cultural adquiría el rango de ministerio, que desde el inicio de la revolución hasta esa fecha nunca lo tuvo. Había ministerio casi de todo, pero no de cultura, ¿no? Que estaba dividida. Entonces fue un hecho interesante porque la persona que se hace cargo de este ministerio es Armando Hart Dávalos, que era una figura que tenía una solidez política, aunque era un civil, era uno de los históricos de la revolución. Y esto pues le daba una gran un techo de vuelo diferente, ¿no?, ante la jerarquía superior. Y fue un hombre que debo decir que se inició en esa responsabilidad con gran entusiasmo y en un espíritu como renovador, ¿no? Pero fíjate de qué viene este espíritu, y es de los excesos terribles que se cometieron bajo el pavonato, o sea, bajo la administración de Pavón del Consejo Nacional de Cultura, que, sabes, se le puso, era un militar, un capitán, y a él, junto con otros militares, se les dio la tarea de ir ahí a reprimir a todo ese hato de maricones y toda esta gente de la cultura que se estaban pasando de rosca, ¿no? Y entonces él lo hizo muy bien. Pero se le fue la mano también, ¿no? Entonces ya esto pues resultaba un poco chocante, ¿no? Y había críticas, había presiones. Y entonces se decide hacer el ministerio y eliminar ese periodo nefasto, sobre todo con la defenestración de todos aquellos killers
que habían hecho el trabajo sucio y que en un momento determinado, cuando ya no eran útiles, que había que cambiar las reglas del juego, los defenestraron de la manera más brutal. Vaya, a mí casi hasta me daba pena con Pavón, ¿no? Que era un viejillo ebrio, ¿no? Ahí, que casi no hablaba así. Y entonces no lo dejaron ni subir a la oficina, le mandaron las cosas que tenía para abajo, ¿no? Y el tipo, vaya, lo trataron como la pura mierda, ¿no? Y esto ahora hablando de esto, Anaeli, pienso, no sé, juego con la idea de qué pasará quizás cuando este momento tan represivo que estamos viviendo ahora para la cultura, quizás debido a todas las presiones que ocurran y el malestar y tal, sino en un momento dado defenestrarán a los gatillos, ¿no?, que usaron para reprimir y quién sabe si le pongan las cosas en una caja y se la manden para abajo, ¿no? Así, vaya, de la manera, porque esto ya ocurrió, nadie me lo ha contado, esto lo vi yo, ¿no? Entonces, bueno, empieza esta nueva etapa, pero fíjate, no es que la creación del Ministerio de Cultura haya sido como un camino nuevo de por sí. Claro que había esta voluntad, ¿no? Pero fíjate, hubo algo que a mí como diría Virgilio Piñera, me dio miedo, porque la revista RC, Revolución y Cultura, que era un espacio más abierto y más liberal, donde publicábamos eh, eh, distintos autores, estaba Aldo Menéndez como diseñador, estaba Rosa Iliana Boudet de jefa de redacción, y era un ambiente bastante, la revista fue muy interesante en los años 70. Entonces resulta que cuando se crea el ministerio, quitan también al director de la revista de ese momento y ponen nada más y nada menos que al director de la revista Moncada, que es la revista del Ministerio del Interior. Entonces, vaya, literalmente pusieron a un policía a frente de esta revista que era más abierta, ¿no? Entonces, coño, eso daba miedo, ¿no? Y era un signo de que en realidad la etapa más permisiva que se produce en los años 80 es un resultado sobre todo de la presión que se hizo desde la acción de la cultura. Es decir, esta presión del llamado nuevo arte cubano y de todas las nuevas fuerzas que salieron sin miedo y a empujar, ¿no? Sin programa tampoco, sin manifiesto, era simplemente un movimiento espontáneo de gente que quería cambiar con el status quo opresivo de los 70 y abrirse a una práctica más libre, más creativa del arte y abierta internacionalmente a todo lo que pasaba en el mundo y que en Cuba se rechazaba en el campo oficial. Entonces es la presión que ponemos todos los que participamos en eso, lo que obliga al ministerio a ser más liberal y no esto hay que reconocérselo también al ministerio, porque el ministerio podía haberse cerrado, atemorizado, ¿no? Pero en realidad se abrió. Y en esto es muy importante el rol desempeñado por la Marcia Leiseca, la viceministra de Cultura, y Beatriz Aulet, la directora de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, que son dos figuras que auspician y que tienen una mente más abierta, ¿no? Para tratar a todo este nuevo
proceso cultural que se había desencadenado. Esto no quiere decir que fuera un camino de rosas, todo lo contrario, fue una batalla ideológico-cultural la que tuvimos que desempeñar ahí para lograr de que esto siguiera adelante. Había zonas de rechazo muy fuerte, ¿no? Como era el caso de Marta Arjona, que es una persona muy poderosa, la directora de museos y de patrimonio cultural, que era un personaje nefasto, absolutamente represivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la razón por la que el Ministerio de Cultura, perdón, por la que el Museo Nacional no compró en su momento las obras de toda esta nueva generación de artistas que surgía. Tuvieron que comprarlo después, porque Marta Arjona no, simplemente no quería comprarlas, ¿no? Ni les daba otros apoyos, ¿no? Como para hacer obra pública, etcétera. Entonces, como te digo, fue un proceso de pulseo entre los agentes culturales y el Ministerio de Cultura en ese momento. Gerardo, y bueno, ese pulseo que tú hablas entre los agentes culturales, como tú dices, que tampoco se reducían a los artistas, formaban parte de ahí también los curadores, los funcionarios del ministerio y la institución como tal. Yo te quería preguntar, en varias ocasiones tú has dicho que justamente el fermento de los 80 está en los 70, ¿no? Y que ya desde los 70 se puede ir viendo no solo por dónde, cuáles van a ser los caminos que va a ir tomando esta generación más crítica, sino también tomándole el pulso a la represión, ¿no? Que va a alcanzar, digamos, su momento más álgido al final de los 80. Entonces quería preguntarte un poco también por ese momento en los 70, en lo que ya tú puedes de alguna manera percibir también como agente cultural esos caminos, esos trayectos hacia la represión y hacia la crítica por parte de la generación, ¿no? Donde están Leandro, Gori, Bray, ya de alguna manera. Sí, fíjate, esta nueva generación de artistas surge a fines de los 70. Y entonces, bueno, yo entro en contacto con ellos y me parecían tan renovadores, ¿no? Tan buenos artistas, ¿no? Que empezaban, ¿no? Y entonces ellos, bueno, pues querían exponer y acudieron a un lugar que era también más abierto, la Galería L, que era de la Universidad de La Habana. Y entonces, como era una cosa que era de la universidad y tal, bueno, había mejor ambiente ahí. Y proponen una exposición que no me acuerdo cómo se llamaba, sino creo que 13 artistas jóvenes. Ya no, o 6, no, perdón, toma 6 artistas jóvenes. Entonces, esta exposición se presenta y la persona que estaba frente de la galería la prueba y tal, ¿no? Se hace un catálogo precioso que es un objeto de colección hoy día, diseñado por Pérez Monzón, por Gustavo Pérez Monzón. Y un cataloguito es un fold-up así muy sencillo, pero precioso, ¿no? Con el gusto de Gustavo. Y la exposición era de Bedia, de él, de Bray, de Torres Llorca, de Fors y Elso, creo que eran estos 6. Pero de buenas a primeras, no sé, parece que alguien se dice algo, no sé, y Teresa Crego, esta profesora universitaria, que era la que estaba a cargo de extensión cultural de la universidad ahí, ¿no? A la que correspondía la Galería L, pues censura la exposición. Y si tú ves la exposición, en realidad no tenía absolutamente nada, no había nada político, no había nada
sexual, no había nada religioso, no había nada, era simplemente porque había instalaciones, porque había formas artísticas que se apartaban de los cánones tradicionales de las bellas artes e introducían metodologías que ya estaban hacía tiempo más que en uso, ¿no? Y por esta sencilla razón fue censurada. Entonces, bueno, como resultado de esto, ellos estaban locos por exponer, como es lógico, son gente joven que tiene una gran creatividad. Y entonces hacen una exposición en Cienfuegos de la mano de Leandro Soto, quien residía en esa ciudad y tenía muy buenas relaciones allí. Y entonces en una sede en Cienfuegos hacen una exposición. Y entonces después quieren hacer la exposición en La Habana. La proponen y tal, y no lo consiguen porque les habían cerrado. Fíjate, eran todavía los aires de los 70 que estaban en pie y ya se había creado el Ministerio de Cultura, pero no le daban entrada. Entonces ellos hicieron algo extraordinario, algo que fue como un terremoto en aquel momento. Y es que hicieron una exposición en la casa de José Manuel Force en el Casino Deportivo. Pero esta exposición no la hicieron como un apartment art al estilo de Moscú, de Rusia, sino que la publicitaron. Invitaron a las autoridades culturales, invitaron a todo el mundo, hicieron invitaciones ahí y las mandaron. Se hicieron unos carteles a mano preciosos. Bedia hizo algunos maravillosos, Bray también, ¿no? Iban y pegaban esto en la Cinemateca, lo pegaban en la Biblioteca Nacional. Es decir, no estaban haciendo nada ilegal, no estaban haciendo nada que tuviera que estar oculto. Ahí lo lanzaron y ya, ¿no? Y entonces esto causó el pánico en los estamentos de la dirección cultural, ¿no? Porque dijeron, Dios mío, la gente esta van a empezar a hacer lo que quieren en las casas de la gente. Todo esto es el caos, ¿qué tal, no? Y la exposición se hizo, no tenía nada político, nada sexual, nada de esto. Era simplemente una exposición de un arte renovador. Y entonces se hizo allí y creo que fueron todo tipo de gente, porque ya te digo que no era oculto. Y entonces me cuenta Flavio Garciandía, que entonces trabajaba en la dirección de artes plásticas de ahí del Ministerio de Cultura, porque yo todavía estaba como periodista, creo que no estaba todavía en la dirección, que la seguridad del Estado fue y le dijo a la dirección de artes plásticas, oiga, háganle una exposición a estos muchachos. Y entonces es gracias a la seguridad del Estado que se produce la famosa volumen 1. Volumen 1. Esa es la historia, que les dan el chance de exponer, porque no les daban el chance, ¿no? Y tienen que ellos hacer este hecho atrevido para la época. Hoy suena que parece una bobería, ¿no? Pero en la época fue un parteaguas, ¿no? Fue un hecho muy fuerte, ¿no? Y entonces asustó tanto que fue la propia seguridad del Estado la que le dijo al ministerio que le dieran una exposición, coño, antes que la cosa se fuera a poner peor. Otro tono. Y que dentro de la misma exposición de volumen 1 hay como todo es como una mesa redonda, ¿no? Una especie de panel o discusión que se genera dentro de la misma exposición, donde los terminan acusando a ellos, ¿no? Y creo que usan como el argumento tan recurrente de las, que son elementos de la CIA o los... No se llegó a tanto, no se llegó a tanto. Sí se dijo, ¿no?, que la exposición era mimética, era inclinada hacia el arte de los Estados Unidos, que no, que es decir, que iba en contra de nuestras raíces,
en fin, toda esta cantaleta que ya tú sabes, ¿no? Pero no le dijeron que era un mercenario al servicio de la CIA. Entonces, todavía no lo empleaban. Y esta discusión que hubo ahí fue solo una de muchas que tuvieron lugar ahí al principio, ¿no? Y realmente fue una discusión ahí, una batalla ideológica. En la prensa, por ejemplo, estaba Ángel Tomás en el Caimán Barbudo, que se supone que era la revista cultural de la juventud. Y Tomás le viró los cañones a esta gente desde el primer momento. Y entonces, bueno, pues era alguien que criticaba ese arte. Y otros, pues, lo defendíamos. Entonces, hubo toda ahí realmente una batalla ideológico-cultural. Que ese grupo de volumen 1 además es como atacado por distintos bandos, ¿no? Porque luego también desde el mismo ámbito de las artes visuales, los artistas ya hacia la segunda generación de los 80 también tenían esa percepción de que pues, volumen 1 era como algo apolítico, ¿no? O sea, que realmente no tenía una postura clara respecto al gobierno, al Estado y a lo que ellos de alguna manera estaban señalando desde sus trabajos. Sí, hay un chiste que caracteriza esto, ¿no? O sea, era este grupo que surge en el segundo lustro de los años 80 que ya trae una agenda crítica explícita en su arte, ¿no? Gente como Alexis Simonoa, como Carlos Cárdenas, es decir, ya es otra la posición, ¿no? Entonces ellos veían a estos de la primera ola de los 80, ¿no? Un poco como políticos, ¿no? Que no estaban. Entonces hay este chiste que dice, Bedia hace una exposición en el Castillo de la Fuerza, ¿no? Que era una exposición preciosa, ¿no? De todos estos de sus mejores dibujos, toda aquella época deslumbrante, ¿no? Y unas instalaciones también extraordinarias, ¿no? Pero era eso, ¿no? La obra de ella, ¿no? Y entonces la exposición se titulaba El final del centauro. Y el final del centauro era, Bedia quería decir, el fin del conocimiento mitológico, ¿no? Del conocimiento precientífico, del conocimiento guiado por paradigmas no adscritos a la racionalidad científica, ¿no? Por ahí va el título, ¿no? Pero entonces, como era el final del centauro, imagina, todo el mundo pensó, no, el centauro, ¿quién es? ¿No? Y entonces hay el chiste que dice que Alexis Novoa va a ver a Bedia y le dice, oye, Acere, la verdad es que yo pensaba que tú eras un tibio del carajo. Coño, pero apretate, porque eso de final del centauro, coño, Acere, me ganaste. Y hasta ahí llegó la... Bueno, te van enviando saludos ya desde el streaming, Gerardo. ¿Así? Por tu participación, sí. Bueno, en este ya, contexto ya a finales de los 70, principios de los 80, es que aparece la idea de crear la Bienal, ¿no? Que bueno, casi todos los testimonios ponen justamente la idea en voz y la voluntad de Fidel. Casi todo, creo que en Bohemia lo llamaron el timonel de la revolución porque todo se le ocurría a él, ¿no? Hacerlo. Y bueno, tiene como esta idea de crear la Bienal de La Habana, se realiza en el año 82 la primera, ¿no? Y de alguna manera preside. 4. En el 84 es la primera. Sí. Sí, correcto. En el 84 es la primera y la preside Beatriz Aulet. Sí. Un poco la política, en este caso de la revolución, cuando deciden generar este espacio, además con una proyección internacional tan grande, ¿no? Que creo que también has señalado que es el primer evento desde las artes plásticas que de alguna manera se abre de esta manera, que no había ocurrido así, digamos, con otras expresiones o manifestaciones. ¿Cuál es la política detrás de la Bienal de La Habana?
Mira, no es nada extraño que se haya creado la Bienal, puesto que ya en Cuba existían eventos de carácter internacional en otros campos, ¿no? Estaba el Premio Literario Casa de las Américas, que tan influyente fue en los años 60 y parte de los 70, había un festival de teatro, en fin, había una cantidad de eventos, pero no había en las artes plásticas, solo había un concurso de grabado latinoamericano que había hecho Casa de las Américas, ¿no? Y entonces Fidel tiene la idea de crear esto estimulado por la muerte de Wilfredo Lam. Wilfredo Lam creo que muere en el 82 creo que en el 82, y entonces se corre para tratar de capturar su nombre y su figura, y antes de que se creara algún centro o alguna cosa en Francia, pues agarrar su nombre, y se crea muy rápidamente el Centro Wilfredo Lam mediante una resolución legal. Y entonces este centro tiene existencia jurídica solamente. No hay casa, no hay oficina, no hay empleomanía, no hay dirección. Y así todo lanza a la carrera la primera Bienal de La Habana, que se organiza desde, como tú dijiste, la Dirección de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, con fuerte participación de la Casa de las Américas. Gillian no estaba todavía, nadie estaba todavía. Yo participé porque estaba en la Dirección de Artes Plásticas, pero aún no había nadie en plantilla en el Centro Gran. Y entonces se hace esta primera edición reducida a América Latina, porque en América Latina sí había conexiones, había un networking y era fácil hacerlo, ¿no? Entonces, no es que la Bienal empezara por América Latina y siguiera abierta a todo el llamado tercer mundo porque se cambió idea, sino que se hizo a plena conciencia, se quiso limitar la primera edición a América Latina porque era lo que se podía hacer. Pero la agenda de la Bienal de La Habana y la del centro que la organiza siempre fue de investigar y difundir el arte contemporáneo de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, y hoy se llamaría el sur global o el sur, ¿no? Y entonces ya la segunda edición, en el año 86, es la primera exposición global 3 años antes de Le Magicien de la Terre. Es una gigantesca exposición donde participó arte contemporáneo de las 4 esquinas del planeta. Eso fue una cosa única, jamás se había visto nada semejante, un macro evento que a la vez era en realidad era un cosmos de distintas exposiciones, talleres, conferencias, distintas actividades que involucraban a toda la ciudad. La Bienal, de esta manera, crea como un tercer espacio, ¿no? Yo he dicho que era como un salón de refusés a nivel mundial, ¿no? Donde todos los excluidos de la circulación mainstream del arte, que era una época en que el arte estaba muy segregado, se llamaba arte internacional al arte de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y el Japón y algo más si acaso, ¿no? Eso era el arte internacional. Y esta es la primera exposición verdaderamente internacional que tiene lugar. Y eso le dio una gran importancia, ¿no? A nivel histórico. Incluso dice Rafal Niemoyevsky, este estudioso de las bienales, que la bienal crea una nueva raza de bienales, ¿no? Que se oponen al paradigma
canónico de Venecia. Y no solamente por la introducción de artistas y pensadores de todo el mundo, sino por su propio modelo en cuanto bienal, que rompía con los pabellones nacionales. Fíjate que la Bienal de Sao Paulo no rompe con los pabellones nacionales hasta el año 2006, cuando la curó Lisette Lanyadoo. Ya en el 86 eso se rompió con esta edición, ¿no? Y esa idea del evento como una constelación de actividades disímiles que se agrupaban bajo la sombrilla de la Bienal e involucraban a la ciudad. Gerardo, la segunda Bienal ya pasa Gillian a coordinar el evento y ya se crea como el equipo de trabajo, donde estás tú, está Nelson, está Magda, o sea, hay como varias figuras que son importantes y fundadoras de ese modelo. Que tú, bueno, has señalado, creo que algo que los últimos años se ha reivindicado bastante de la Bienal de La Habana y es justamente cómo genera, digamos, un espacio alternativo a todas esas dinámicas de circulación hegemónicas del arte, ¿no? Pero por otra parte, creo que es la segunda, no estoy segura si es la segunda o la tercera Bienal, cuando ya deciden tomar algunas decisiones como eliminar el certamen competitivo, es decir, que no tuviera una intención competitiva entre los artistas, que además todo girara en torno a un tema, que fuese temática o ensayística, creo que también, como la han llamado, es decir, que va de alguna manera generando un modelo, ¿no? Una forma de crear este evento. Tú participas en la tercera Bienal, la del 89, la segunda y la tercera, aunque estás involucrado desde... Las tres primeras. En las tres. Un poco me gustaría que hablaras, creo que la tercera es la que rompes ya completamente con la Bienal, con la institución y decides separarte. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que me hablaras un poco sobre la participación de los artistas cubanos en la Bienal del 89. ¿Qué ocurre con esa participación que de alguna manera genera una incomodidad, malestar en ti? Sí, mira, déjame ir un poco hacia atrás, ¿no? Se consiguió, en primer lugar, había una regla organizativa para nosotros, ¿no? Que la presencia cubana, aunque no se participaba por países, pero en el cálculo interno, ¿no? La presencia cubana no podía ser mayor que la del país que más artistas tuviera, para que la Bienal no se volviera en una especie de showcase de Cuba, ¿no? Teniendo ese cuidado, ¿no? Entonces, se consiguió desde la primera Bienal que el grueso de la presencia cubana fuera de estos nuevos artistas. Eso fue importantísimo, porque les dio una legitimación, pero también les dio una visibilidad. Y entonces fueron tan bien recibidos por los visitantes, ¿no? Curadores, críticos, otros artistas que iban, que eso nos apoyó para poder en la segunda y en la tercera también presentar a estos nuevos artistas como el grueso de la presencia cubana, ¿no? En la tercera sí ocurrió un hecho muy lamentable, ¿no? Y es que fíjate que la tercera tiene lugar en el año 89, cuando ya había habido cuando ya los límites de tolerancia que el poder en Cuba parecía estar dispuesto a tener con respecto a este arte crítico, habían llegado a su límite. Y entonces, pues, toda esta gente, ¿no? Ya iban a participar en la Bienal porque ya habían sido invitados, ¿no? Y entonces calcúlate, ahí estaba Tonel, estaba Carlos Cárdenas, estaba Glexi, en fin, artistas que tenían un filo crítico, ¿no?
Y entonces ocurrió algo, ¿no? De buenas a primeras inventaron una exposición titulada El humor en el arte cubano o algo así, que era como una exposición temática en la que metieron a Tonel, a Glexi, a Cárdenas, ¿no? Rodeado de otros humoristas de las publicaciones oficiales, estaba René de la Nuez, estaban otros caricaturistas, ¿no? Algunos de ellos de las publicaciones oficiales. Y entonces, pues fue una manera muy hábil de quitarle protagonismo a estos jóvenes que ya no estaban, digamos, en la exposición principal, sino que estaban como en esta más colateral y en un contexto que diluía un poco el sentido crítico, irreverente y provocador de su arte. Esto yo me enteré cuando vi la exposición, que fue una de las cosas que me encabronó extraordinariamente, ¿no? Porque todo esto se hizo como en secreto, arriba. Y yo que estaba metido ahí trabajando, viendo todo esto, como yo organizaba la conferencia internacional también que se hizo, porque estaba más metido en eso, y de buenas a primeras me entero de que han hecho esto, ¿no? Y monté en cólera. Me pareció, y obviamente fue algo dictado de arriba, y posiblemente ya sabes por quiénes. Y fue, perdóname, fue una de las razones, esta junto con otros múltiples problemas que me llevaron a dar ese salto al vacío que fue renunciar. En el año 89 renunciar a una posición en Cuba no es lo que está muy lejos de ser lo que es hoy, ¿no? Porque en esa época todo el mundo tenía un trabajo y todo el mundo trabajaba en algún lado, ¿no? Entonces tú quedarte de pronto independiente era algo como del planeta Marte, ¿no? Y yo di ese salto temerario, ¿no? Y entre otras cosas también porque veía como una tensión en ser parte del centro del año de la Bienal de La Habana y a la vez ser como el gran abogado defensor de todo este arte crítico que se estaba produciendo, ¿no? Y entonces estaba muy disgustado por los episodios de censura que se llevaron a cabo y, y me veía en una situación un poco extraña, ¿no? Entonces dije, para el carajo, y renuncié y me fui. Hoy que se habla mucho del cine independiente, que cuál es el independiente, cuál es el que no lo es, eso, yo creo que yo fui el iniciaste la independencia en... Sí, que me lancé ahí de cabeza en eso, ¿no? Fue un acto temerario, hoy lo miro y hasta me asusto, ¿no? Porque además yo tenía una casa que mantener, vaya, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pero fue resultado de todo eso. Gerardo, ahora un poquito que hablas de estos episodios de censura, que en realidad no eran tal episodios, porque creo que fueron ganando una recurrencia que los hicieron, ya no eran hechos aislados, ¿no? Si puedes hablar un poco de ese contexto de censura dentro de las artes plásticas cubanas hacia el final también del 89, ya cuando se celebra la tercera edición de la Bienal, Marcia Laiseca había sido destituida ya, ¿no? O sea, ya había sido censurada la exposición del Castillo de la Fuerza. Un poco si puedes hablar sobre ese clima de censura. Sí, fíjate, hubo muchos casos, ¿no? Hubo muchas cosas, hubo todo el movimiento de la calle G, que fue el precedente, hasta donde yo sé, ¿no? Del artivismo que vemos hoy en Cuba, ¿no? Era un arte ya que tenía un carácter de manifestación, ellos hasta salieron en una manifestación con unos carteles ahí, era un arte callejero, ¿no? Estaba arte calle también, habían esto, ¿no? Que hallaron en la calle G como un locus para todo esto y se prohibió. Eso se limpió ahí, pero lo prohibieron.
Está el caso también de la censura a la exposición de Tomás Edison en la Galería de Ocio 23, bueno, que se cerró la exposición después de inaugurada. Lo que pasaba esto, tú sabes, que la exposición la veían las autoridades de los lugares que exponían, decían, no, está bien, para, la autorizaban, hasta me imagino que la veía los funcionarios de la seguridad del Estado que atendían a esas instituciones y que las aprobaban. Pero después no se llegaba alguien y ponía el grito en el cielo y entonces rebobinaban y entonces cerraban la exposición como la de Tomás Edison después de estar inaugurada, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo ahora con todos estos hechos que están ocurriendo en Cuba, estaba pensando que en el caso de esta exposición de eso, fue una censura bastante decente, porque recuerdo que tuvimos una reunión allí mismo en la exposición que estaba cerrada, donde participó nada menos que Alfredo Guevara, porque lo mandaron, ¿no? Como el tipo Brain, ¿no? Lo mandaron ahí porque la galería estaba ahí frente al ICAI, ¿no? Y entonces yo recuerdo de esta discusión que tuve con Alfredo, ahí en medio de la exposición, ¿no? Y él argumentando y yo argumentaba por mi lado, ¿no? Y fue una discusión respetuosa y decente, ¿sabes? Y al final, bueno, se suspendió la exposición, pero entonces le dieron a eso la oportunidad de hacerla en otro lado, ¿no? Se le dio una salida. Vaya, esto no tiene nada que ver con tirarle un manotazo a un teléfono, ni empujar, ni meterte en una guagua ahí a las patadas, ni nada de esto, ni sacarte por la televisión a desacreditarte de la manera más grosera, más horrible, ¿no? Era una cosa, una censura decente, chica. Hay hasta distintos tipos de manera de proceder, ¿no? Ojalá se mirara un poco atrás esto, a ver, coño, si se actuaba de una manera más inteligente y no con la brutalidad con la que se está actuando, ¿no? Y entonces, bueno, Marcia es desfenestrada también de una manera terrible. Me quedo asombrado, ¿no? Yo le digo a la gente que está ahora defendiendo tanto que miren la película Mephisto de Laszlo Sabó y vean, no le vaya a pasar lo mismo que a Mephisto, ¿no? El actor este que lo usan y después lo tiran por la ventana, ¿no? Porque además también por el suceso del Castillo de la Fuerza la echaron, pero es decir, déjame hablar con propiedad porque es que las cosas me voy acordando, ¿no? En realidad la echaron porque ella resistió la censura, la discutió. Y la orden venía de muy arriba, porque parece que fue un general que vio la exposición y puso el grito en el cielo, ¿no? E injustamente fue suspendida, ¿no? Porque se prohibió porque tenían los dibujitos de René Francisco donde sale Fidel. Pero si ves los dibujos hoy, realmente pienso que son hasta casi fidelistas, ¿no? Se pueden ver desde esa óptica, ¿no? Pero bueno, hubo ese lío y entonces ella resistió y la botaron ahí de un rapapolvo, ¿no? Y Beatriz Aulet permaneció más tiempo todavía y ahí se estuvo defendiendo, estuvo ahí, pero entonces ocurrió el hecho del performance de Ángel Delgado. Y eso ya fue la disculpa perfecta para echarla. Entonces cogieron a las dos funcionarias liberales que habían hecho tanto, ¿no? Por este cambio en la evolución del arte y la cultura en Cuba. Y Ángel Delgado también es un precedente triste de lo que estamos viviendo hoy, porque por aquel performance tuvo que jalarse 6 meses en el tanque entre delincuentes comunes, ¿no? Bajo la figura de escándalo público.
Entonces se le aplicó la máxima pena por esa figura delictiva cuando él no tenía antecedentes penales, era un artista, pues, era un performance lo que hizo, no un escándalo público ahí en la calle, nada de eso. Es decir, tenía todos los atenuantes legales, pero se le aplicó la máxima como un escarmiento para los intelectuales, ¿no? Y es el buen precedente de esto que vemos hoy día. Que también hay por ahí como ciertas teorías más conspirativas que dicen que, bueno, esto que ocurre con Marcia realmente fue el pretexto, porque ya se venía cosechando la idea de la destitución de Marcia, de Beatriz, y bueno, Sí. finalmente ya después Armando, ¿no? Y el cambio Puede ser, puede ser. directamente ¿Cómo a no? Puede Beltrán. ser, perfectamente. Voy a Me pasar a parece. leerte algunas preguntas que te han ido dejando. Rafael Díaz Casas te pregunta, me gustaría saber si Gerardo considera que la controversia institucional detrás de Volumen 1 fue la causa para que nadie haya recordado los 40 años de la Expo el pasado enero. Pues no sé, realmente no sé. Yo ni me había dado cuenta que se habían cumplido 40 años de ese hecho, ¿sí? Sí, sí, me imagino que no les gusta sacar eso ahora, ¿no? Que ya, como dicen, que el horno no está para galletitas, ¿no? Te pregunta Ernesto Menéndez, ¿cómo se pueden relacionar eventos como Telarte, Arte en la Fábrica y Arte en la Carretera con las reformas en la política cultural posterior a la creación del Ministerio de Cultura? Sí, sin duda alguna, estos fueron proyectos que tenían esa aspiración utópica, ¿no? De llevar el arte a la gente, ¿no? Y se hizo un esfuerzo importante en esto, que fue fecundo en algunos casos, como en el de Telarte. Telarte fue un proyecto que tuvo éxito, ¿no? Era que los artistas diseñaran telas y estas telas de algodón se producían y se distribuían limitadamente, ¿no? Pero se distribuían. Y entonces era un proyecto bonito, un proyecto de diseño funcional, ¿no? y que cuajó bien. Otros, como Arte en la Fábrica, ya fue más complicado, pero bueno, hubo esa voluntad por parte del Ministerio de Cultura realmente sí de expandir el arte hacia más allá de los espacios auráticos. Sí, ahí estaría también el proyecto Pilón. También, exactamente. En esa voluntad más de pacto entre la institución y los artistas. Sí, sí, el proyecto Pilón incluso fue muy apoyado por Marcia Leiseca. Y, y bueno, el gran protagonista fue Abdiel Hernández. Aquí viene la pregunta de Marta María. ¿Dónde está escrita la política cultural cubana? ¿Existe un documento al que las artistas, los artistas puedan recurrir para saber su amparo, sus límites o prohibiciones? Algo más que con la revolución todo ya conocemos. Y bueno, te agradece por el salto. Dice que a ella le sirvió de inspiración como periodista para irse también a la independencia. Bueno, mira, no, es decir, una política cultural tan pormenorizada no existe. Y no sé si sería conveniente que algo así existiera, ¿no? Porque ya de hecho encajona algo tan libre, algo tan suelto, tan cambiante, sin fronteras como es la cultura, ¿no? Encajonarla tanto, ¿no? Yo creo que sí debía haber una política cultural que especifique ciertos lineamientos claros, ¿no? Libertad de expresión, ¿sabes? Libertad formal de contenido, cosas así, ¿no? Que se diga. Pero tampoco me gusta esa idea de encajonar. Pero no existe. Se dice se ha dicho que la política cultural de la Revolución Cubana estaba dada por 3 documentos, ¿no? Las palabras a los intelectuales, lo del Congreso de Educación y Cultura, y después, no sé, creo que eran discursos de Armando Hart y tal, ¿no? Creo que tengo por ahí en mi casa, tengo como un librito de esto que se publicó de la política cultural, pero era eso simplemente.
Sí, también creo que los márgenes de libertad se iban negociando porque o sea, no era lo mismo, por ejemplo, el grupo ARDE, es decir, cómo se le van encima a estos artistas que lo que ocurre ya con el Castillo de la Fuerza, ¿no? Donde entonces el argumento es que la figura se puede hablar de todo, pero con la figura de Fidel no pueden meterse. Entonces creo que también eso da la posibilidad justamente de que no esté escrito en ninguna parte, de que no hay un documento como tal programático que establezca esos límites de jugar con ellos según convenga, ¿no? Y creo que el 89, el 80 en sentido general es un periodo muy complejo para Cuba, ¿no? En relación también con lo que estaba pasando en la Unión Soviética, la Tercera Bienal, algo más ocurre y creo que está cayendo el muro de Berlín, es decir, ahí están ocurriendo eventos que van a tener una repercusión también en la política cubana. Sí, fíjate que casualmente el muro cae en la semana inaugural de la Tercera Bienal de La Habana. Coincide exactamente con la Bienal de La Habana. Y me acuerdo de Gerhard Haupt, este colega alemán, ¿no? Que estaba allá en La Habana, ¿no? Y que entonces llegaban las noticias, ¿no? Y me dice, Gerardo, en mi país están pasando cosas increíbles. Están mandando a los agentes de la seguridad del Estado a trabajar en las minas. Yo dije, coño, qué bien. Gerardo, bueno, aquí creo que tienes otras intervenciones. Joaquín Badajoz interviene en la pregunta de Rafael y dice que también todos los miembros están fuera de Cuba o muertos. No creo que les convenga nada celebrar. Claro, demuestra una mentalidad muy vengativa y estrecha también. Respecto a la pregunta sobre volumen 1 y cómo ha pasado un poco invisible dentro de la historia del arte cubano, el movimiento, ¿no? Yo te quería preguntar, ahorita antes de seguir con las preguntas, para no desviarnos, porque estábamos hablando sobre la Bienal, un poco, cuando tú te retiras en el año 89 y luego, por supuesto, en lo que sigue, los 90, los 2000, y una de las críticas que justamente tú le haces al evento tiene que ver con el excesivo centralismo que hay, ¿no? en la Bienal de La Habana, que creo que es una expresión más de el centralismo que se vive en Cuba, ¿no? Pero me gustaría saber específicamente cuáles son aquellos puntos que tú has señalado más críticamente sobre el evento, que es, bueno, continúa haciéndolo Gillian hasta el año 97, ¿no? Creo que es el último que ella... Ella hizo la cuarta y la quinta. Es decir, ella hizo segunda, tercera, cuarta y quinta. Que yo te diría que son las bienales que todavía, en mi opinión, tenían un filo, un carácter, ¿no? Tenían un perfil. Pero como todo evento, la Bienal de La Habana cumplió un rol histórico, sin duda alguna, extraordinario, ¿no? Pero al cumplirse ese rol, tú tienes que seguir adelante, ¿no? No puedes quedarte repitiendo. Entonces, mi criterio es que la Bienal no se renovó, la Bienal se cerró y entonces podían presentarse exposiciones interesantes, podían haber buenos artistas, buenas obras, los colegas que estaban organizándola eran o son muy capacitados y formados, serios, pero es que la Bienal tiene que tener un perfil, tiene que tener una agenda, tiene que tener unos objetivos, ¿no? Y para eso tiene que renovarse. Entonces, lo que ocurrió fue que en cambio la Bienal en mi criterio, se oficializó más, ¿no? Y se burocratizó, más, ¿no? Y, en fin, habría tantas cosas que podrían hacerse, ¿no? Abrir, invitar a otros jugadores extranjeros, es decir, pero no se ha mantenido
más bien se volvió más canónica en el sentido de que puso más énfasis en el gran salón central, en la gran exhibición central, y aquella cosmogonía de, tú sabes, de eventos que pues se redujo muchísimo y se concentró más en el aspecto expositivo. ¿Y qué ha pasado en los 2000, o sea, con esa Bienal de La Habana? Tú que fuiste de sus fundadores, que además has seguido como todo el proceso, ¿qué ha pasado con esa Bienal en los 2000? Que además ha sido tan accidentado el camino. Es lo que te digo, que se convirtió en una Bienal que un poco que no tenía como un propósito dado, ¿no? No tenía como una función a cumplir más allá de la de exponer, si tú quieres, buen arte, suponte que estuviera bien curado el arte, ¿no? Pero no había nada más allá, no había un propósito, ¿no? Tú ves que las bienales, precisamente a partir de la Bienal de La Habana, ¿no? Se vuelven muy propositivas, tienen búsqueda, tienen cambios de modelo, de acción, cambios de estructura, son propositivas, ¿no? Y la Bienal de La Habana se quedó así un poco como repetitiva, en el mejor de los casos. Yo no la he seguido así como para tener una opinión absolutamente sistemática, ¿no? Pero también he visto, en algunas ocasiones que he visto, por ejemplo, vi a un artista venezolano que aquello era inadmisible, que se veía claramente que era un compromiso con Venezuela, el tenerlo ahí, una cosa que estoy seguro que mis colegas ahí lo habrán tenido que tragárselo, ¿no? Que se lo pusieron. Se veían así cosas realmente que contradecían un nivel de rigor curatorial. Y que tiene que ver también con la falta de autonomía que tiene el equipo de trabajo del Claro, LAM, ¿no? Donde las decisiones se sabe cómo se toman. claro, es decir, tú no puedes mantener un evento cultural de una manera propositiva bajo un esquema centralizado y burocrático. Ahora, Gerardo, quería preguntarte, porque hablando un poco ahorita cuando mencionabas aquello que va a distinguir a la Bienal de La Habana frente a Venecia, recordaba que en los últimos años, bueno, el mismo Estado que en algún momento generó esta plataforma de encuentros que se volcó hacia el tercer mundo eh, para generar, digamos, espacios alternativos a esos dominios, termina de alguna manera pactando con esa Bienal de Venecia y llevando nuevamente artistas en los 2000 hacia allá, ¿no? Es decir, y presentándolo como el gran evento. O sea, recuerdo, por ejemplo, después del 2010, cuando empiezan a llevar a grupos desde el mismo centro Wilfredo Lam, se empiezan a llevar a un grupo de artistas, entre ellos Lázaro Saavedra. Bueno, hay varios artistas que son invitados a la Bienal de Venecia. Y quería preguntarte un poco, ya desde tu perspectiva, estas reconfiguraciones que se van dando, no solo ya como parte de la Bienal, sino también como la política del Estado, que pareciera que está abandonando ese discurso, digamos, alternativo que había caracterizado pues la política específicamente enfocada hacia la Bienal, y que pareciera que quiere reinsertarse en estas lógicas, digamos, mundiales. Bueno, yo debo decir que yo no veo mal de que se vaya a Venecia, como se puede ir a cualquier otro evento internacional, ¿no? Me parece que son espacios de difusión y de intercambio, ¿no? Yo realmente no lo veo mal, ¿no? Que solo se vaya en esa dirección, sí, sería un problema. Sí, sobre todo porque quien tiene, digamos, el capital para llevar a cabo ese proceso de internacionalización del arte cubano sigue siendo el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, es decir, no existe una gestión independiente que pueda colocar a los artistas en esos grandes eventos, lo capitaliza el Estado. Entonces,
Sí, porque fíjate, lo que se hace es casi siempre con algún contacto allí, ¿no? De algún italiano, de la refundación o de esto, ¿no? Y entonces se lleva un grupo de artistas y se alquila ahí un lugar y se pone ahí. Desgraciadamente esto tiene poco impacto en algo como Venecia, ¿no? Un festival tan grande, ¿no? Esto queda como una cosa colateral que a menudo la inversión que se hace es mayor que los resultados de difusión que se logran, ¿no? Es decir, habría que trabajar esto de otra manera, más inteligente, más sofisticada, ¿no? Gastar el dinero de una manera más dirigida. Gerardo, bueno, ahorita que tú mencionabas que en los 80, bueno, el 89, en finales de los 80, este tipo de represión era incluso más light, más suave, ¿no? Eh, con respecto a lo que está pasando ahora en Cuba, yo quería preguntarte específicamente, ¿cómo lo ves tú? Es decir, todo lo que ha estado ocurriendo desde el año 2020 con el movimiento San Isidro, la escalada en la represión que cada vez, bueno, ya sabemos también a partir de todos los testimonios que se han compartido, que no es realmente algo nuevo, son mecanismos que se activan en determinados momentos cuando son necesarios por parte del gobierno cubano. Pero quería preguntarte un poco cuál es tu perspectiva respecto a lo que está pasando ahorita en Cuba con el movimiento San Isidro, el 27N y todas las narrativas que se han ido generando en torno a ello. Mira, a mí me parece absolutamente único, histórico y extraordinario lo que está ocurriendo en Cuba y lo comento con colegas, ¿no? Por todos lados. Y es cierto que no conocemos un precedente de que sea el arte, los artistas, los intelectuales, los que estén a la vanguardia de la lucha por las libertades civiles en un país. Esto es un hecho único. La punta de lanza, el filo activo en estos esfuerzos, ¿no? Tan traducibles, lo está llevando el arte, lo está llevando la gente del mundo cultural, ¿no? Que no es algo totalmente insólito, es un hecho histórico extraordinario, ¿no? Y en muchos casos se hace mediante las capacidades y los recursos propios del arte, ¿no? Recursos de teatralización, recursos performáticos, recursos tropológicos, ¿no? Que le dan una gran fuerza a esa denuncia y a esos planteos que se llevan a cabo. Entonces, por otro lado, la manera como ha reaccionado ante esto el poder en Cuba me hace recordar una cita de Fouché. Tú sabes que Fouché, el llamado genio tenebroso, era el jefe de policía de Napoleón, un Serginsky de Napoleón, ¿no? Y entonces tú sabes que Napoleón mandó a matar al duque de Enghien, al gran conde, que era el heredero del trono de Francia, ¿no? Ya la Revolución Francesa le había cortado la cabeza a todo el mundo, pero estaba este heredero por ahí. Y Napoleón dice, coño, vamos a matarlo para que ya no quede ningún heredero, ¿no? Hizo como hizo Lenin, que mató al zar, a la zarina, a los niños, ¿no? A los limpió todos ahí por carajo. Entonces matan al gran conde. Y entonces esto causa un revuelo y causa una reacciones terribles. Y entonces le preguntan a Fouché, bueno, ¿y qué usted cree del asesinato del duque de Enghien? Y dijo Fouché, fue algo peor que un crimen, fue una estupidez. Entonces me parece que la reacción que está teniendo el poder en Cuba es peor que un crimen, porque es una estupidez. Uno quisiera un poco de inteligencia represiva, si tú quieres llamarlo así, ¿no? Un poco de diálogo, un poco de buscar una entente, ¿no? No,
es a la brutalidad, es algo insólito, ¿no? Y entonces están comprando soga para su pescuezo, ¿no? Es una estupidez, porque cada vez quedan más mal, ¿no? Como dicen en China, pierden cara, continuamente pierden cara. Pero desgraciadamente es así, ojalá cambie, ojalá se piense de una manera distinta, ¿no? ¿Y cómo es vista, o sea, lo que ahorita está ocurriendo con Cuba en el ámbito artístico, o sea, fundamentalmente, que es como donde también lo que más visibilidad tiene hacia el exterior, ¿cómo está siendo vista esa Cuba desde afuera, ¿no? Con mucha admiración y con mucha atención, sin duda alguna. Eh, y lo interesante es que es lo que te decía, ¿no? Que se sale del campo específico del arte, de la cultura y llega a otras zonas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, lo que acaba de participar Tania Bruguera allá en la Comisión Ginebra. Europea, en Ginebra, acá. Es decir, es algo que está saliendo como así por todos lados, ¿no? Y en el campo intelectual, vaya, prácticamente la gran mayoría de la gente que yo conozco los apoya todo esto que está sucediendo en Cuba, es decir, apoya a los artistas intelectuales cubanos que están luchando por derechos básicos, es decir, no están pidiendo que nada del otro mundo. Si vienes a ver es lo que pide el 27N, mira a ver ahí el documento. Realmente es perfectamente negociable, pero se prefiere esta represión. Voy a pasar a leerte algunas de las preguntas. Bueno, del Instituto de INSTAR te preguntan, Fernando Rojas, ¿cuál podría una solución a su función de comisario de la censura y a la vez la cara visible e intermediario de un diálogo entre la institución y los artistas? ¿Qué le recomendarías, Gerardo, a los que todavía están trabajando en la institución, a los que piensan que desde dentro pueden cambiarse las cosas? Bueno, creo que por ahí falló los teclazos, faltaron. ¿No? Creo que faltaron verbos o algo aquí en la primera parte, pero bueno, la pregunta es, creo que básicamente, ¿qué les recomendarías a quienes todavía trabajan para la institución y a los que piensan que desde dentro pueden cambiarse las cosas? Bueno, recomendaría que trataran de hacer ese esfuerzo, ¿no? Y de cambiar desde dentro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede tratar de hacer. Y pues si fracasan, si fallan, pues ya tendrán que buscar otras vías. Lázaro Estrada, la política cultural cubana ha estado condicionada por los documentos que mencionas, sintetizados en estas sentencias, con la revolución todo contra la revolución nada. Primero y luego por aquello de el arte, un arma de la revolución. Esto hace que todo arte que se haga en Cuba sea político, por activa o por pasiva. Bueno, no necesariamente, y lo ves en la práctica del arte cubano, que una cosa plausible que tiene es su extraordinaria diversidad. Siempre ha estado signado por una gran diversidad del arte cubano y, y eso llega hasta hoy, ¿no? Hay mucho arte que no tiene una agenda política y está bien que así sea, ¿por qué no? El carácter polifónico es el que es uno de los aspectos que define el arte. Aquí va otra. Se dice que la emigración masiva de artistas a finales de los 80 y principios de los 90 fue algo preparado y negociado por el gobierno. ¿Cuánto hay de verdad en esto? Que yo no veo cómo algo así podía ser negociado. Es la gente que salió huyendo. Tania Bruguera publicó en un número de Memorias de la Posguerra, este periódico que ella sacó, una impresionante lista de artistas que se habían ido, ¿no? Era, creo que como 100, 101, 102, algo así de la lista de los artistas, ¿no?
Se fueron porque la gente agarró miedo ante estos episodios represivos que se produjeron y como ya los artistas viajaban, habían hecho contactos en el exterior, se movían mucho, ¿no? Y entonces pues se empezaron a alargarse. Aquí revisa, pero bueno, creo que ahorita no tenemos más preguntas por parte desde el streaming. O sea, si te saludan y hay como una conversación sobre lo que implicó la pérdida de curadores como Mosquera, Magda Eugenio y Noceda en el LAM, ¿no? Y que aún no se recupera la institución de esas ausencias tan importantes, ¿no? Y Janet por aquí también comenta que la Bienal se parece cada vez más al Salón del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, falta de proposición total y repliegue absoluto, tristeza. Bueno, a mí me gustaría para ir cerrando, si te parece bien, Gerardo, la conversación, un poco a partir de, bueno, de todas estas preguntas que te hacen, que creo que están como muy enfocadas también en el contexto actual que está viviendo Cuba. Tú has dicho que para ti es posible aún el diálogo, es decir, que tú apuestas aún al diálogo, apuestas... O sea, mi pregunta vendría, ¿cuál sería el camino posible? Un escenario posible para Cuba en estos momentos a partir de todo lo que se ha estado viviendo. Mira, a mí me gusta dialogar, me gusta, me parece que es una manera de resolver muchas cosas civilizadamente, pero realmente yo no tengo esperanza en el diálogo actualmente en Cuba porque la manera como ha reaccionado las autoridades está diciendo claramente que por el contrario, no solamente que no quieran dialogar, sino que mantienen una actitud hostil en contra de la posibilidad de diálogo, una actitud represiva. Es decir, yo no veo esperanza del diálogo, ya hay que hacer otras cosas, ¿no? Claro, si hubiera un acercamiento hacia el diálogo, yo pienso que es algo que siempre se debe insistir, ¿no? Decía Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas, que era un africano, como ustedes saben, que en África, en las aldeas, la gente habla y habla y habla cuando tienen un problema, discuten, ¿no? Es una herramienta civilizada de tratar de resolver los problemas, pero yo no tengo esperanza realmente con que en la situación actual funcione un diálogo por el rechazo que hay desde las autoridades. Claro, y pienso también, por ejemplo, en países como Perú durante la dictadura de Fujimori, también el lugar que vino a ocupar toda la producción artística, simbólica, un poco justamente en el desmontaje de toda la retórica del gobierno de Fujimori y en la visibilizarlo hacia el exterior, ¿no? Este performance muy conocido de lavar la bandera, exactamente, y el potencial que tiene ahí, digamos, el arte, que digamos es el único que puede jugar realmente con esos márgenes de libertad, ¿no? Para salir al espacio público, o bien ya desde las casas, que es desde donde ahorita se puede hacer algo en Cuba, ¿no? Porque no se les permite ni siquiera ya salir. Sí, es lo que te digo, un lava la bandera no sería posible hacerlo en Cuba. No sería posible, menos que eso no han permitido que se haga, ¿no? O sea, es una situación muy represiva y a mí me parece que la represión puede ser inteligente o puede ser estúpida y esta represión que se está haciendo es estúpida. Totalmente, totalmente. Y creo que también habla un poco de la falta de legitimidad que tiene cada vez más el gobierno cubano, de la crisis de hegemonía tan fuerte que está viviendo y ya del desespero total y el desatino frente a esa crisis, ¿no? Que no sabes cómo controlar realmente esas fuerzas y sigue de alguna manera reproduciendo los mismos mecanismos y las mismas estrategias de hace casi 6 décadas para manejar situaciones que son, o sea, que tienen sus especificidades porque están inscritas en un contexto histórico distinto, ¿no?
Fernando Pérez decía una cosa muy interesante cuando él fue allí, que estaba la gente de lo que después sería el 27N, ¿no? Toda la gente que estaba ahí. Él dijo que hay que cambiar el lenguaje. Es interesante la observación porque ya desde el nivel mismo del lenguaje se cierra la posibilidad de diálogo, ¿no? Cuando artistas muy respetables se pronuncian por un acto de preocupación por un colega que está retenido a la fuerza en un hospital incomunicado, la respuesta de ataque mercenario al Museo Nacional de Bellas Artes es un lenguaje que ya cierra toda posibilidad de diálogo. Es decir, Tomás Sánchez es un mercenario, ¿no? Imagínate cuánto le habrá dado la CIA para comprarlo, ¿no? Porque como no tiene dinero Tomás Sánchez, imagínate, coño, la CIA le habrá dado tremenda cantidad de dólares, ¿no? Y es posible pensar, Gerardo, por ejemplo, en una especie de articulación transnacional desde el mundo del arte con Cuba en esta situación específica, digo, más allá de la solidaridad que se ha ido generando, sobre todo entre los grupos de emigrados cubanos, ¿no? En España, en México, en Estados Unidos. ¿Es posible pensar en una articulación transnacional de solidaridad con Cuba desde el arte? Pues pudiera ser, no sé, yo no me lo he planteado, pero pudiera ser si esta bola de nieve sigue avanzando, ¿no? Podría ser. Bueno, te siguen agradeciendo y siguen comentando sobre algunas de las discusiones que se fueron abriendo, ¿no? Por ahí Yaneva te menciona también el caso de Luis Manuel y el performance de la bandera, ¿no? Y la imposibilidad realmente de llevarlo a cabo en el espacio público cubano que está totalmente controlado. Bueno, Gerardo, a mí me ha encantado muchísimo conversar contigo, sobre todo la posibilidad de escuchar también desde quienes ejercieron como agentes culturales en los 70, en los 80, y las historias, ¿no? Hacia el interior de la institución. Creo que muchas veces nos vamos hacia las historias de las censuras y no conocemos tanto la historia de la institución cubana, que es importante igualmente tener, ¿no? Historiar ese proceso en Cuba. Entonces te agradezco muchísimo toda tu conversación, el testimonio, el tiempo que nos has dedicado para el espacio. Te doy la palabra finalmente si quieres hacer algún cierre. No, simplemente quiero agradecerte a ti, a Anaeli y a Instar por esta oportunidad, ¿no? De hablar de estas cosas que vienen tan al caso, ¿no? En esta situación que se está viviendo en Cuba, ¿no? Así que bueno, pues solo agradecer y también a todos los que han participado. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo también le agradezco a todas las personas que nos han estado acompañando durante esta edición de Estrato y les invito a que sigan en las próximas ediciones el programa de Instar. Muchísimas gracias. Sucedieron esas cosas.